Ok. El Halloween, por ejemplo, la palabra Halloween viene del inglés antiguo y es una contracción, ¿no? Es All Hallows Eve, que en español, si la traduzco, Eve es la víspera. Por ejemplo, Christmas Eve es la víspera de Navidad. All Hallows Eve es la víspera del Día de los Santos. Y entonces, ok, entonces viene de una celebración que no estás pensando que el Halloween es eso. Es la víspera del Día de los Santos, porque al otro día es el Día de Todos los Santos. ¿No? Y entonces la víspera de Todos los Santos. Por eso se llama todo All Hallows Eve. Entonces, ok, entonces viene de una celebración que estás hablando que es del lado religioso o del lado católico, ¿no? All Hallows Eve. Es la víspera del Día de los Santos, ¿no? Como Christmas Eve es la víspera de Navidad. Okay. Pues entonces viene de una celebración así. Pero con el tiempo se fue contaminando, si quieres verlo así. Y entonces ya ese día ya no solo estamos esperando a los santos, y por ahí hay algunos escritos, ¿no? De que estaban hablando de los santos, que también se celebraba los santos que habían perecido, ¿no? O sea, estaban hablando de los santos que de alguna forma pues habían muerto, pero habían, por decirlo así, pues estaban en el cielo o estaban así. Entonces empieza a ir por ese rumbo, ¿no? Y se empieza a contaminar de otro tipo de celebraciones, como la contaminación la hay en la Iglesia Católica en general. El paganismo está en la Iglesia Católica en muchas cosas, y entonces así empiezan a contaminarse del paganismo. Y esto que estás diciendo, que oíste que contaban sobre una influencia druida o una celebración druida o celta o que viene de ese lado, ¿no? Pues estás hablando de que obviamente hay una celebración que celebran al lado de los muertos, y entonces están incluyéndola en este tipo de celebración donde está celebrando a los santos muertos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque consta que la celebración se llama de Todos los Santos. Y normalmente en la Iglesia Católica los santos están muertos, no están vivos, o lo que llama santos están muertos. Y entonces de ahí viene el sentido de que lo que está celebrando son los santos muertos, ¿no? Porque en la tradición católica no, los santos no están vivos, o normalmente no están vivos, ¿no? No estamos hablando de otras tradiciones o religiones, sino ahí los santos están muertos. Entonces obviamente pues ahí viene. Entonces obviamente se está contaminando de otro tipo de celebraciones, en el sentido de que, ok, si están celebrando a los muertos y tenemos una celebración antigua donde se está celebrando ese tipo de cosas, pues se está añadiendo a esa celebración, al Halloween. Y entonces es en esa víspera de Todos los Santos donde está celebrando de alguna forma a los muertos. Como todo, ¿no? Pues si celebran a todos los santos, pues son todos, ¿no? Y te incluyes, ¿no? Y se incluyen todos los muertos, sí. Ya sabes, obviamente de ahí viene la contaminación o la celebración, y la celebración que va teniendo otros toques, ¿no? Y entonces pues hay influencia irlandesa y hay influencia de las diferentes colonias que habitaron Estados Unidos, ¿no? Y entonces es donde empiezan pues esas influencias
si quieres verlo paganas, metidas a una celebración que en teoría pues era una celebración de esperar el Día de Todos los Santos. Pero entonces de ahí es donde viene decayendo, ¿no? Que, ok, es el Día de Todos los Santos, pero en la Iglesia Católica pues, todos los santos están muertos. Y entonces empieza esta celebración en la noche o en la víspera. La víspera básicamente es la palabra erev en hebreo, tarde, ¿no? En la tarde, noche, ¿no? Después de la tarde, al caer la tarde, después de la tarde, va a entrar la noche. Y es la víspera, estás esperando el otro día. Entonces, obviamente viene de una celebración religiosa, pero que se fue degradando y se fue contaminando hasta lo que es ahorita, y aún ahorita siempre hay novedades o nuevas cosas, ¿no? Entonces cambia. Y creo que ya te había contado, pero leí, por ejemplo, en este mes, por ahí leí que en Estados Unidos era una noticia de que habían sacado estadísticas y todo, y habían visto cuál era el disfraz más popular para este Halloween, ¿no? Y sucede que el disfraz más popular era de Wonder Woman. O sea, el que todo el mundo quería y todo el mundo quería era el de Wonder Woman. Pero entonces ya estamos hablando que la imagen de lo que quieren disfrazarse es de una mujer del lado bueno, o una heroína, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando, o sea, ni siquiera estamos hablando de una festividad de muertos, ni una festividad de santos, sino la gente quiere disfrazarse de heroína en este caso, ¿no? O sea, ya no está pensando en disfrazarse de bruja o disfrazarse de fantasma o de... No, está pensando en disfraz. O sea, el disfraz más popular de este año y el más pedido y el más buscado, el de Wonder Woman. Y entonces estás viendo cómo va variando la festividad, ¿no? Porque entonces quiere decir que pues vas a esperar ver a las mujeres de Wonder Woman y a lo mejor a los niños de Hombre Araña. O algo así. ¿No? Aunque uno sea de DC Comics y otro sea de Marvel, ¿no? Ok, eso. No, pero estás viendo que la gente se está disfrazando de héroes y del lado bueno, o sea, ya ni siquiera están del lado malo. Entonces cambió todo el concepto de Halloween, ¿no? Si quieres verlo en un Halloween tradicional donde pues era disfrazarse de fantasma o de brujo o bruja o de espantapájaros o de algo así, ¿no? Ya no están hablando de algo terrorífico o algo que podría pensarse del lado malo, ¿no? Sino están ya cambiando a lo bueno. Pero entonces esa es la cosa, ¿no? Las celebraciones, ves cómo van evolucionando las celebraciones de este tipo que están contaminadas con paganismo, si quieres verlo así, o sea, sí hay una perspectiva mal, pero no muy diferente a la que hay en todo el mundo, o el vivir en el mundo, o estar en contacto con el mundo. Estás siempre en contacto con la tentación al mal. Digo, nada diferente a lo que permiten las iglesias con la Navidad. Sí. Digo, cuestión de que finalmente... Es también un paganismo ahí que se metió, ¿no? Digo, está en la misma línea, ¿no? Porque o sea, nadie está pensando en un Christmas, una misa para Cristo. O sea, la teoría es que un Christmas es una misa para el Mesías.
Okay. Esa debería ser la celebración de una misa para el Mesías, porque estás esperando que renazca, o estás celebrando que nació algún día el Mesías, ¿no? Y entonces vas a celebrar un Christmas, una misa para el Mesías, para Cristo, que la palabra Cristo es Mesías, ¿no? Entonces viene de una celebración totalmente religiosa a esperar Santa Claus y vestirse de muñeco de nieve y poner regalos y el árbol de Navidad. Todo paganismo, ¿no? Ese es el paganismo metido que hay, ¿no? Lo que representa el árbol, un altar, el lado malo, ¿no? Poner regalos, ofrendas, ¿no? O sea, okay. Entonces ahí es lo mismo, es una celebración que empieza con una misa al Mesías y acaba en una borrachera y en una cosa totalmente que ni se acuerdan de Cristo, si quieres verlo así, ¿no? Por lo último que se acordaban fue de una misa de Cristo, ¿no? O con elementos, digamos, porque del lado religioso o del cristianismo se va mucho, le pegan mucho al Halloween cuando está o manejan o permiten la festividad de Navidad, el Santa Claus, el arbolito de Navidad, donde hay mucho, yo veo que hay muchos más elementos paganos que un Halloween. En elementos. Hay elementos de paganos en ambos lados, ¿no? Si o sea, verlos así. En elementos como tal, porque el Halloween ahorita quizá no carece de elementos, ¿no? Porque no se ve. Pero acá yo creo que tienen lo suficiente donde... Y allá en Navidad hay mucho paganismo, ya incluido, ¿no? Es lo mismo. Y nadie está pensando en una misa. Exacto. Para el Mesías, que sería Christmas, ¿no? Misa para Cristos, que es la palabra Mesías, ¿no? Nada más en griego. No, güey, porque parte puede ser desconocimiento, pero parte puede ser que cada organización decide qué hacer con estas dos festividades. O de estas dos cosas que se manejan en estas temporadas, ¿no? Sí, porque a lo mejor los cristianos se están fijando en el Halloween y a lo mejor ya perdieron pues ese asunto de todos los santos. Que además del lado protestante, los santos implican una especie de idolatría, ¿no? Y entonces para como lo manejan en el lado católico, el asunto de los santos, cuando el asunto original de los santos eran la gente que realmente es santa, que está en el cielo, si quieres verlo así, ¿no? O sea, el concepto original de un día de todos los santos, sin pensar en los ídolos, sino en las almas que llegaron a un cierto nivel de santificación, que estuvieron en el cielo, que eso es lo que podrías estar celebrando, lo perdiste, ¿no? ¿No? Lo celebran más los judíos yendo a las tumbas de los sádicos o de los santos que el día de todos los santos. Que exactamente, que es justo lo mismo, nada más que allá sí está la esencia, que es el alma que tiene ese nivel sádico de santidad, y acá ya se fue del lado de idolatría, se contaminó, ¿no? O sea, se contaminó del lado de la idolatría y luego se contaminó de más símbolos o más cosas con este asunto del paganismo, ¿no? Con este asunto de que en la iglesia cristiana están pensando que los santos son muertos y entonces se vuelve básicamente una celebración de muertos, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Y se volvió una celebración de muertos, ¿no? O sea, en la tradición mexicana, pues ponen altares a los muertos, ¿no? Que a lo mejor la esencia debería ser los muertos santos, ¿no? Sí, los que no todos, exacto, no tienen ese nivel, pero ya se perdió la esencia, ¿no?
¿no? Y ahora es más importante pedir la calaverita que otra cosa, ¿no? O sea, ya totalmente cero esencia de lo que te estoy hablando, que podría ser una esencia del lado espiritual buena, si quieres verlo así, o de considerar o pensar en las almas que alcanzaron un cierto nivel de santidad o de rectitud, ¿no? Un sádic. Y que estuvieras pensando en ese nivel o cómo alcanzar ese nivel, ¿no? Ya la celebración se fue a otro lado. Igual lo mismo en pensar de una misa o en reflexionar en el Mesías, que podría ser un día de ese estilo en el lado espiritual, pero nadie está pensando en eso. Todo el mundo está pensando en la comida y en la bebida y en los regalos y en la fiesta y en la reunión y lo que sea, ¿no? Ya se fue todo el concepto, ¿no? Y están esperando fantasías como el Santa Claus o cosas así, ¿no? ¿Será que por eso tiene mucha influencia por este sentido de celebrar los santos, ¿no? De a partir ya de estos meses, pero en esencia el sentido que se debe de celebrar, porque tiene mucha influencia, pero se utiliza para el otro lado. Se utiliza para otras cosas. Se contaminó totalmente, está contaminado, ¿no? Porque es de las partes del año donde más influencia tiene. Pues empiezan una serie de celebraciones que podría tener influencias del lado paranormal, ¿no? Y la hay, o sea, la misma influencia del mundo pues ha contaminado todo, ¿no? Ya todo el mundo se olvidó de la esencia que se supone que ibas a celebrar ese día, ¿no? Pues ya perdiste, ¿no? Y pues el mundo está en otra cosa. Y de lo cristiano perdiste la esencia, por así decirlo, porque lo cristiano viene que la Iglesia Católica empieza siendo cristiana, ¿no? Para empezar, los que seguían a Cristo, ¿no? Y luego, hoy pierden la esencia y adoptan otra que está dentro de las iglesias, que es la Navidad de Santa Claus y todo esto que le comentaba. Esa es otra cosa, pero es para otra celebración que nadie está pensando en el Mesías, ¿no? No se cuidan de una, el cristianismo de hoy quitó, digamos... Pero era una celebración de todos los santos. Exacto. Ya se les olvidó, ¿no? Digo, puedes pensar que la quitaron por el protestantismo, por la idolatría, pero agarras otro de igual con contenido pagano, que es la Navidad. Digo, empieza y bien... Y todo lo de ahí, ¿no? Y se termina contaminando. Las posadas, o sea, todo está... todo es buena excusa para celebrar. Se termina contaminando finalmente la Navidad, ¿no? La mitad de Navidad o la... Pues sí. Así es que ya hay que ir pensando en el arbolito de Hanukkah, ¿verdad? Las contaminaciones que hay por ahí. Es complicado como quieran, ¿no? O sea, hay que estar al pendiente de eso, ¿no? De no llevarlo a contaminarlo, ¿no? Finalmente, ¿no? Igual nada más tarea de revisarle un poco a lo mejor a las fiestas que están marcadas, como a lo mejor ciertos círculos religiosos ahora pudieron ver llenado de cosas, ¿no? Y eso es lo que pasa con las fiestas, ¿no? Se contaminan y se están celebrando del lado mundano, no del lado espiritual o de un lado elevado.
del lado positivo, si quisieras darle un lado positivo, y ya hasta se perdió el lado positivo, o ya hasta se olvidó el lado positivo, y todo el mundo está en el lado mundano. No, esa es la cosa, ¿no? La celebración en teoría podría haber sido buena si la usas del lado positivo o del lado espiritual, ¿no? Pero pues así pasa. ¿Y qué con eso? ¿No? Porque pues, si no están haciendo una fiesta que dice la Torah, pues es válido, ¿no? Podría ser. Ok, está celebrando otra cosa que podría estar orientado al lado bueno, pero pues está contaminado ahorita, hoy en día. Entonces endurecería más la persona. Digo, está haciendo una fiesta que ni lo dice la Torah, y es como una fiesta X. Pues sí, digo, puedes hacer una fiesta. O sea, el problema no es hacer la fiesta. O sea, puedes celebrar cosas, ¿no? O hacer una reunión, o hacer una comida, o reunirte con la gente, ¿no? Eso no tiene nada malo, ¿no? Lo que puede tener malo son los simbolismos paganos que hay relacionados en estas fiestas específicamente. Pero digamos, celebrar o reunirte o convivir no tendría ningún problema, ¿no? Pero vamos a decir, ¿en qué le beneficia a la gente o en qué le perjudica? Digo, el beneficio pues es egoísmo, no es estar comiendo, disfrutando, ¿no? Lo que quieren, hacer lo que quieren, pero digo, ¿en qué sentido perjudicaría si es una fiesta que idolatría no sirve de nada? Pues perjudica cuando hay elementos de idolatría o cosas que no. Sí, cuando está orientado al lado malo, ¿no? Porque puedes hacer una fiesta y puedes reunirte y puedes comer y puedes disfrutar, ¿no? Puedes convivir y eso no es malo, ¿no? Al revés, eso es bueno, estás conviviendo con tu prójimo. Y hacer una fiesta un X día, ¿qué quieres? Pero pues ya son ciertos días que tienen cargado un cierto elemento pagano o símbolos o cosas que están del otro lado, digamos, del lado negativo, y ahí es donde viene el problema, porque hay una cierta influencia aunque no te des cuenta. Yo pensaría yo en el sentido de el que lo hace con la intención, es decir, hay mucha gente que no sabe ni por qué. Sí, o sea, yo puedo reunirme a celebrar el solsticio de invierno. ¿Okay? Y va a parecer que es Navidad, sí, porque además es justo la época. Sí. Dios está esperando eso para hacer la celebración. Sí, se está esperando eso para hacer la celebración. Donde cambia en el solsticio de invierno, lo que va a cambiar es que venían los días haciéndose cortos y las noches más largas. Y viene el solsticio de invierno y de ahí en adelante va a pasar que ese día, pues, digamos, tienen
la noche va a durar lo mismo y digamos el día va a durar lo mismo. Vino desde el solsticio de verano reduciéndose el día y alargándose en la noche, ¿no? Hasta que llega al día así 22, 23, que es donde es el solsticio de invierno, ¿no? Y ahí van a tener igual longitud la noche, o sea, ya va a dejar de alargarse la noche y el día acortarse, sino ahí para, en ese día tienen el mismo valor, y luego el siguiente día, ¿no? O sea, ya va a empezar a verse el efecto contrario, esto es, se va a alargar el día y se acorta la noche. Poco a poco hasta el verano, ¿no? Donde los días son mucho más largos y las noches son cortitas. O sea, hay más luz. Y entonces, después del solsticio de invierno, lo que se celebra del mundo pagano es el renacimiento del sol, porque era el dios sol, ¿no? Se venía haciendo corto el día y larga la noche. Vino el solsticio de verano, donde son iguales. En esa noche, digamos, va a tener el mismo valor y luego va a renacer. Y entonces va a venir el 24 en la noche, donde es una noche que ya no va a ser más larga la noche, sino la noche va a ser más larga. ¿Y qué crees? El 25 va a ser un día más grande que el 24. Renació el sol. Y entonces hay que celebrarlo. ¿Por qué crees que la Navidad es el 25? Sí. Por el renacer del sol. O sea, asignan el día que vas a celebrar al Mesías en un día pagano del renacimiento del sol. No en el día que nació, como lo ponen en la iglesia cristiana, el día que nació Cristo. Porque además si ves los elementos de cuando nació, digamos, Jesús, si quieres ponerlo así, ni siquiera era invierno, porque estaban los pastores durmiendo afuera con las ovejas. En invierno se hielan todo el mundo, las ovejas y los pastores. ¿No? Sí, o sea, de aquel lado te hielas, ¿no? Que es medio desértico, te hielas. No hacen eso y ahí estaban durmiendo afuera, ¿no? Eso quiere decir que no era invierno, era otra época, ¿no? O sea, ese nacimiento de Jesús que estás viendo, si le empiezas a ver los detalles o los elementos, no era invierno, no era Navidad, no era diciembre, si quieres verlo así, ¿no? No era ese mes, sino eran meses anteriores donde todavía está agradable el clima, ¿no? Hoy en día pues como que empieza a cambiar el clima y ya te parece un poco más frío, ¿no? Pero hace un mes hacía mucho calor, ¿no? Si dormías afuera no importaba, ¿no? Entonces está viendo, ahorita estamos en la época donde va cambiando, ¿no? De otoño a invierno, ¿no? Y en otoño sí puedes estar afuera, en invierno no. ¿No? Entonces, obviamente ni siquiera, si estás celebrando el nacimiento de Jesús, como dicen por ahí, pues ni siquiera es esa época, o sea, necesitas celebrarlo en septiembre o algo así. ¿No? O sea, más atrás, agosto, septiembre, sí, no diciembre, sí. ¿No? Obviamente septiembre,
7, sería en el mes 7. Tishri. ¿No? Ok, esa es la conexión que hay. No, o sea, si se llama septiembre es el mes 7, no el mes 9 como tú crees en el calendario, ¿no? Y el mes 8 se llama octubre de 8 y el mes 9 se llama noviembre de 9 y el mes 10 se llama diciembre de 10. O sea, ¿de dónde crees que vienen los calendarios? Llevan los mismos números que el calendario de estación. Sí. ¿Verdad? Ahorita estamos en octubre y entonces, ¿qué crees? Octubre es 8 y estamos en el mes 8. Entró el mes 8 de la semana pasada. Ah, mira, qué casualidad. Sí, o sea, hasta los nombres de los meses siguen teniendo los nombres antiguos de los números. Nada más que ya ahorita tienen otro significado. Por eso te digo que voy a celebrar, si quieres, el nacimiento de Jesús, lo celebrar el mes 7, no en el mes 10. Sí. Sí, pero obviamente ahí tú ves el cambio porque está puesto en el día después del solsticio de invierno, donde ya se va a ver el renacimiento del sol. Porque lo que estoy celebrando es el nacimiento del sol o el renacimiento del sol. O sea, estamos celebrando al dios sol, paganismo puro. Sí, que se junta con otros. Sí, o sea, ya es una cosa que no te estás dando cuenta y eso está pasando. Otras festividades paganas, ¿no? También sí, celebran ese día, ¿no? Lo están celebrando ese día, sí.